De Sacra Doctrina, teología y espiritualidad católica para vivir lo que creemos y conocer lo que adoramos. Comenzamos. Salvete carissimi fratres ad de Sacra Doctrina Itinerarium. Bienvenidos, amadísimos hermanos, a su programa de Sacra Doctrina sobre la Sagrada Teología. Mihi nomen Julius Maximus est. Mi nombre es Julio Fernández. Y es para mí un gran placer estar con ustedes hoy en esta mañana de domingo, día en que Cristo venció la muerte y nos hizo partícipes de su vida inmortal, de su vida gloriosa. Quiero mandar en primer lugar un gran saludo a nuestro querido obispo, don José Guadalupe Torres Campos, por permitirnos comunicarnos a través de este medio, 1560 AM, Radio Guadalupana. Un gran saludo también a nuestro querido director, el padre Juan Carlos López, por su confianza para seguirnos viendo cada domingo a través de este medio. Y como cada domingo les recuerdo el número SPIN de OXXO para hacer su donativo a beneficio de Radio Guadalupana. 100 pesitos. 100 pesitos que nos pueda compartir 100 personas es suficiente para la mensualidad, para cubrir esta mensualidad del Radio 1560 AM Radio Guadalupana. El número SPIN de la tarjeta OXXO es 4217 4700 7162 3140. Una vez más, 4217 4700 7162 3140. Tarjeta SPIN de OXXO a beneficio de Radio Guadalupana. Además, quiero hacerles una muy cordial invitación el próximo viernes 28 de junio a la Santa Misa por el 40 aniversario sacerdotal de nuestro señor obispo, Monseñor José Guadalupe Torres Campos. 40 aniversario de ordenación sacerdotal. Celebremos con alegría el don del ministerio sacerdotal que hace 40 años recibió nuestro señor obispo, don José Guadalupe Torres Campos. Recemos unidos por él, pues, como decía San Ignacio de Antioquía, si la oración de dos tiene tal fuerza, cuanto más la del obispo con la de toda su iglesia, con la de toda la iglesia. Cuanto más la oración del obispo junto con la iglesia que le ha sido encomendada. Próximo viernes 28 de junio, Santa Misa a las 6 de la tarde en la parroquia El Señor de la Misericordia. No se la pueden perder. De cualquier manera estará siendo transmitida a través de las redes sociales de la Diócesis de Ciudad Juárez. Radio Guadalupana, Periódico Presencia, página de la Diócesis en Facebook. Muchas felicidades a nuestro querido obispo por su 40 aniversario de ordenación sacerdotal. 40 años ya sirviendo al Señor en la alegría del ministerio sacerdotal. Un gran abrazo a nuestro querido obispo en su 40 aniversario. Domingo 12 de tiempo ordinario, ciclo B. Estamos ya en el domingo 12 del tiempo ordinario. A propósito de las lecturas de este domingo, veamos lo que nos quiere decir el padre Ezequiel Treviso. Comentando la primera lectura, vamos a ver primero qué dice la primera lectura. Está tomada del libro de Job, capítulo 38. El Señor habló a Job desde la tormenta y le dijo: Yo le puse límites al mar, cuando salía impetuoso del seno materno. Yo hice de la niebla sus mantillas y de las nubes sus pañales.
Yo le impuse límites con puertas y cerrojos, y le dije, hasta aquí llegarás, no más allá. Aquí se romperá la arrogancia de tus olas. Hermosas palabras del libro de Job. A propósito de esta lectura dice el Padrecito, los misterios de la naturaleza. El hombre moderno ha explorado el espacio, ha llegado a las estrellas y ha buceado en la profundidad del océano. Ha explicado la formación del globo terrestre. Observa las tempestades, conoce su origen y es capaz de prever el tiempo. El verdadero sabio, sin embargo, aquel que ha alcanzado tal capacidad de conocimiento, no cae en la soberbia. El verdadero sabio no cae en la soberbia. Al contrario, se siente pequeño y siempre superado, y sabe que es aún ignorante e incapaz ante todos los misterios de la naturaleza. Si la creación es tan inmensa e inabarcable, ¿cómo será su creador y cuál su plan de salvación? Hermosas palabras del Padre Siquio, queridos hermanos, comentando esta lectura de Job. Vamos ahora a leer el Salmo responsorial que está tomado en esta ocasión del Salmo 106. Demos gracias al Señor por sus bondades. Los que la mar surcaban con sus naves, por las aguas inmensas negociando, el poder del Señor y sus prodigios en medio del abismo contemplaron. Habló el Señor y un viento huracanado, las olas se encrespó, al cielo y al abismo eran lanzados sobrecogidos de terror. Clamaron al Señor en tal apuro, y Él los libró de sus congojas. Cambió la tempestad en suave brisa, y apaciguó las olas. Se alegraron al ver la mar tranquila, y el Señor los llevó al puerto anhelado. Den gracias al Señor por los prodigios que su amor por el hombre ha realizado. Demos gracias al Señor por sus bondades. Al respecto de este salmo dice el Padre Siquio: liturgia de acción de gracias. Se divide en 4 estrofas, con doble antífona que subraya el movimiento del peligro y la salvación. Pero gritaron al Señor en su angustia, y los arrancó de la tribulación. Sigue, como adición, un fragmento de estilo hímnico, cuyo tema dominante es la tierra y el desierto, y una conclusión sapiencial. La idea de fondo que sostiene el Salmo es la intervención salvífica de Dios ahí donde todo parece estar perdido. La idea de fondo que sostiene el Salmo es la intervención salvífica de Dios ahí donde todo parece estar perdido. Dios interviene con su poder de salvación ahí donde todo parece estar perdido. Muy bien, vamos a continuación a leer la segunda lectura. Está tomada de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, el amor de Cristo nos apremia, al pensar que si uno murió por todos, todos murieron. Cristo murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Por eso nosotros ya no juzgamos a nadie con criterios humanos. Si alguna vez hemos juzgado a Cristo con tales criterios, ahora ya no lo hacemos.
El que vive según Cristo es una criatura nueva. Para él, todo lo viejo ha pasado, ya todo es nuevo. Hermosa lectura del apóstol San Pablo, queridos hermanos. Al respecto de esta lectura dice el padre Siquio Treviso: una novedad sin evasiones. Pablo nos suplica no renunciar a nuestro sueño de eternidad. Existen otras cosas en la vida que van más allá de los deseos y las desilusiones. Dios ha hecho cosas nuevas en medio de nosotros. Ha resucitado a Jesús de entre los muertos. Ha creado un hombre nuevo. Gracias al bautismo, cada uno de nosotros puede conocer esta vida completamente diferente y nueva. Es una novedad que no desilusiona, pero no es una evasión de nuestra condición humana ordinaria, como ciertos eslóganes publicitarios. Cristo ha llegado a la resurrección, partiendo de nuestra vida banal, pobre y pecadora. Vamos a continuación a leer el Evangelio de hoy, que está tomado del Evangelio de Marcos, capítulo 4. Un día, al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: «Vamos a la otra orilla del lago». Entonces los discípulos despidieron a la gente y condujeron a Jesús en la misma barca en que estaba. Iban además otras barcas. De pronto se desató un fuerte viento y las olas se estrellaban contra la barca y la iban llenando de agua. Jesús dormía en la popa, reclinado sobre un cojín. Lo despertaron y le dijeron: «Maestro, ¿no te importa que nos hundamos?». Él se despertó, reprendió al viento y dijo al mar: «Cállate, enmudece». Entonces el viento cesó y sobrevino una gran calma. Jesús les dijo: «¿Por qué tenían tanto miedo? ¿Aún no tienen fe?». Todos se quedaron espantados y se decían unos a otros: «¿Quién es este, que hasta el viento y el mar obedecen?». Hermosa lectura de hoy del Evangelio de Marcos. Comentando esta lectura dice el padre Siquio Treviso: cuando Dios calla, a veces parece que Dios duerme y calla. Precisamente cuando se desencadenan las fuerzas del mal y de la muerte. ¿No es esa nuestra percepción actual? Cuando se levanta la tempestad y el Señor duerme, los apóstoles participan de esta angustia. Y he aquí, el Hijo del Hombre que en pie sobre la barca, como en el día de Pascua, después de haber vencido la muerte, se levantará sobre la tumba, calma el mar y el viento, símbolos de los poderes hostiles y demoníacos. ¿Por qué tienen miedo, gente de poca fe? Dios duerme, pero está presente, calla, pero ha hablado. La palabra que ha resucitado ahora vive para siempre, pero no es partidaria de la algarabía, de la palabrería, del ruido, más bien ama el silencio. Hermosas palabras, queridos hermanos. ¿Habremos entendido todas esas cosas? El fragmento evangélico que leemos este domingo es el final del capítulo 4, el discurso de las parábolas. Se trata del famoso pasaje de la tempestad calmada. Es un pasaje que ha revestido gran importancia para la exégesis a lo largo de 2000 años. Su alto contenido simbólico y doctrinal ha hecho de él un pasaje muy socorrido en la exégesis patrística. Los discípulos han escuchado las parábolas, pero cabe preguntar si no obstante las explicaciones en privado, han comprendido el mensaje de Jesús.
Explícitamente en Mateo, al final del discurso de las parábolas, Jesús hace la pregunta: ¿han entendido todo esto? Le respondieron que sí. Lo mismo cabe preguntarnos, si bien la pregunta no aparece explícitamente al final del capítulo 4 de Marcos: la tempestad calmada constituye un test. ¿Por qué son tan cobardes? ¿Aún no tienen fe? Y es que la fe en movimiento es confianza. Llenos de miedo se decían: ¿quién es este que lo obedecen hasta el viento y el mar? La actitud de los discípulos revela que su fe y su confianza en Jesús son todavía muy deficientes. En realidad, tienen de Él un conocimiento incompleto que los lleva a la desconfianza y al miedo. Es importante notar los términos que se emplean en el relato. La tormenta amenaza con hundir la barca en la que van los discípulos y Jesús dormido sobre un cojín en la popa. Ellos se llenan de miedo y lo despiertan reclamándole: Maestro, ¿no te importa que naufraguemos? Él se despierta e increpa al viento y ordena al mar: cállate y enmudece. Emplea los verbos que usa el exorcismo en Marcos 1:21. El mar es el lugar de las fuerzas hostiles que perturban al hombre, y el viento y el mar le obedecen. Ahora Jesús es el que les reclama a ellos su cobardía y su poca fe. El mensaje, pues, de las parábolas no ha sido comprendido. Ellos siguen teniendo miedo. Además, no es fácil. Esta consideración nos permite ya un punto de actualización, porque también nosotros, dada la situación, creemos que el Señor duerme y no le importa que su barca naufrague. A veces, la Iglesia nos parece una barca que hace agua, dice el Papa Benedicto XVI. En la larga historia interpretativa de este relato, la barca ha sido vista como una imagen de la Iglesia, de la comunidad de los discípulos, que no pocas veces se ven dominados por el miedo y la desesperanza, por la acción caótica, como quien azota el viento. La angustia es un miedo general ante una realidad imprecisa y envolvente que hace imposible la esperanza. Tal es la situación social que vivimos. Apenas nos juntamos algunos amigos, algunas familias, y el tema que aflora es la incertidumbre, el miedo, la sensación de horizontes cerrados, de amenaza, de muerte. Esto hace de nosotros seres angustiados, aislados, paralizados. Ante las dificultades de la vida, somos atrapados por un miedo profundo que nos paraliza. Somos como una barca que azota el viento, que golpean las olas, que amenaza con hundirse. Muchas veces, las dificultades que nos rodean son más grandes que nosotros, al grado tal que resulta inútil un llamado a la esperanza. Somos presa de fuerzas que no dependen de nosotros. Por lo tanto, tememos por nosotros y por los que amamos. No solamente las realidades externas que nos amenazan, sino también nuestras limitaciones, la enfermedad, la vejez, la muerte, un agotamiento nervioso, un derrumbe psicológico, un problema económico, la falta de trabajo, realidades todas que hacen de nosotros seres presos del miedo. Y también nos preguntamos sobre la Iglesia y, según una expresión del entonces cardenal Ratzinger, se nos figura una barca que hace agua. Y tenemos miedo también de su futuro, porque nos parece que en la sociedad y en la cultura actuales no hay lugar para ella. Tememos también por la suerte de la sociedad de la que formamos parte, por los escándalos en cadena, por la corrupción y el aniquilamiento de los genuinos recursos populares y de la naturaleza.
Las maravillas del universo exigen al hombre fundamentalmente dos cosas. Primero, abrir los ojos para contemplar en la naturaleza el rostro de Dios. Debe, por lo tanto, conservar o recuperar la capacidad de contemplar y de admirar. Existe ahora el riesgo de que la preocupación por la eficiencia práctica apague en él esa capacidad. En la capacidad de admiración está el primer germen de la oración. Se necesita, para esto, la mirada transparente y ansiosa del niño que no se cansa de mirar, de descubrir y de admirar. San Juan de la Cruz llevaba a los novicios a hacer la meditación al bosque. Esta contemplación del creyente no es un estetismo estéril, es una mirada que impulsa más allá de las cosas. Entra en las cosas, pero solo para salir fuera, al otro lado, hacia el infinito. Segundo, el hombre debe adecuar la vida a la armonía y a la bondad de la creación para hacer en lo concreto del universo una nota armoniosa. Y después, hacerse voz de la creación, asumiendo las criaturas en su alabanza. Así, de alguna manera, él eleva el mundo entero hacia Dios. Hermosas palabras, queridos hermanos, de nuestro querido Padre Siquio Treviso, comentando la liturgia de este domingo. No olviden pues la invitación el próximo viernes 28 de junio a la Santa Misa a las 6 de la tarde en la parroquia El Señor de la Misericordia, al 40 aniversario sacerdotal de nuestro querido obispo don José Guadalupe Torres Campos. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Hasta la próxima.